Amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que nos escuchen. Mi nombre es Guillermo Cavazos y esto es Pláticas Caninas. Yo soy médico veterinario, manejador durante 30 años y juez de la Federación Canófila Mexicana desde hace 7 y estoy muy complacido de tenerlos aquí conmigo. Los saludos de Phoenix, Arizona, no sin antes recordarles que nuestras redes sociales en Facebook Pláticas Caninas y nuestro podcast lo encuentran tanto en Facebook como en cualquier plataforma. Simplemente váyanse a su buscador, váyanse a Google y con Pláticas Caninas nos van a poder encontrar en el lugar donde más sean conveniente. Hay algunas plataformas que les permiten suscribirse a nosotros y sobre todo en YouTube activar esa campanita para que cada semana estén teniendo la notificación de donde nos están escuchando. Tenerlos aquí y comunicarme con ustedes. Les recuerdo que espero se comuniquen en Pláticas Caninas, es la manera más fácil de hacerlo conmigo. Será creo que el primer capítulo del año y pues nada, deseándoles que este 2022 sea lleno de paz, sea lleno de proyectos nuevos, lleno de cosas nuevas y recordarles que es importante renovarles. Si no les va bien en algún aspecto de su vida, tienen que tener proyectos para compensarlo y eso es más o menos la manera en que podemos hallar un balance y encontrar la felicidad, porque pues a final de cuentas lo único que importa en esta vida que tenemos prestada, que vamos de paso, es ser felices. Y lo que nos une, por lo que estamos aquí, es por la pasión por nuestros perros. Y seguramente que eso es algo importante. Seguramente que si esperan tener algún perro nuevo, alguna camada o algún proyecto con los perros que ya tienen, pues será importante que lo logren y se los deseo de corazón. Muy bien, pues ¿de qué les vamos a hablar el tema de hoy? ¿Por qué entrenar a un perro para estar en la jaula? ¿Cuál es la conveniencia? ¿Cuál es la manera de hacerlo? ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? Y quiero saludar a Rodrigo, nuestro buen amigo de San Miguel de Allende, Rodrigo Garibay, a quien ya tenemos algunos años de amistad. Rodrigo, muchísimas gracias por hacer ese post. En ese post él hacía una encuesta, decía una encuesta seria, porque pues ya saben, ¿no? En las redes sociales todo se presta a guasa, a discusión y a agresividad. Y la verdad es que me sorprendió el resultado de este podcast, porque en el 100% las respuestas fueron cordiales. Él se maneja en una comunidad de mucho americano en San Miguel de Allende y todas las respuestas fueron positivas. Me quedé sorprendido. Yo pensé que más de un animal lover iba a saltar y iba a decir que el tema de la jaula tenía su connotación de crueldad. Y hubo un comentario ahí que tenía cierta tendencia. Vamos a decir, quiero decirlo, el post llegó a 75 comentarios, lo cual me parece fabuloso y todos fueron positivos. La gente le iba yo, ahora sí que scroll down, le iba yo pasando la página hacia abajo y la gente argumentaba, algunos argumentos eran similares, los típicos, los clásicos, los básicos, y encontré algunos comentarios muy, muy interesantes ahí. Y pues nada, es algo muy positivo. ¿Por qué? ¿Qué es la jaula para el perro? No es una prisión, no es una manera de contención. Bueno, de hecho es una manera de contención, pero la verdad es que el perro no lo ve así. El perro lo ve instintivamente como su madriguera, un lugar privado, un lugar particular en donde él se siente seguro, en donde él está de alguna manera u otra con cierto nivel de privacidad y pues esa es la manera en que debemos introducírselo, esa es la manera en que debemos entrenarlo. Y muchos comentarios les voy a decir, y a mí me pasa también con los perros aquí en casa, los perros que yo estoy entrenando, que son cachorros, que están por mucho tiempo, los tengo sueltos dentro de la casa, y ellos tienen sus jaulas con la puerta abierta, y el 90-80% del tiempo tienen su cama, tienen su agua, saben que comen ahí, entonces es una zona de confort, así es como debemos
introducírselo. Así es como el cachorro debe entenderlo. Desde que se desteta, desde los 2 meses de edad, 2 meses y medio, el perro puede estar empezando a entrenarse para esto y esa es la mejor manera de hacerlo. También es una medida de limpieza, porque si el cachorro nosotros lo ponemos en la jaula, el perro por naturaleza va a tender a no tratar de ensuciarse en su cama, en su madriguera, en su zona de confort. Entonces, si un cachorrito de 2 meses nosotros lo sacamos, tenemos que hacerlo bastante, unas 10 veces al día, al pasto, al lugar donde queremos que haga sus necesidades y lo guardamos en la jaula, el perro va a entender la diferencia entre esa, vamos a decirlo así, esa transición territorial que es muy importante. Entonces, la jaula se va a convertir en una herramienta de lo que se llama en inglés potty training, es decir, entrenarlo a hacer sus necesidades en un lugar específico. Si el creador hace esto y entrega un perro con cierto entrenamiento, va a contribuir de manera enorme a que el perro se adapte a la familia, se adapte a su nuevo entorno. Y pues, ¿qué más va a querer un creador que hacer una familia feliz, no? Independientemente de los que se dedican al tema de las exposiciones, el principal objetivo de un creador es producir perros sanos con un temperamento adecuado que se adapten a una familia y que vayan de una u otra manera a entregar felicidad a otros seres humanos, ¿no? Si el perro gana o pierde, pues es importante, por supuesto, ¿no? Hay quien nos dedicamos a esto y hacemos de esto una prioridad, pero en el fondo lo más importante es que el perro se adapte, que sea miembro de la familia y por supuesto que sea sano para que pueda permanecer en la familia e interactuar por un largo periodo de tiempo. Muy bien. Otras ventajas. Cuando tenemos alguna emergencia, sabemos que en Estados Unidos las casas se incendian de la manera más seguido. Sabemos que en algunos lugares costeños existen fenómenos meteorológicos en las islas como Puerto Rico, en Cuba, en las penínsulas como la que tenemos en México, la de Yucatán. Tenemos huracanes, tenemos ciclones, este tipo de cosas. En otros estados de Estados Unidos tenemos tornados y cuando el perro sabe estar en jaula no va a tener problema para pasarse ahí algunas buenas horas en el caso de este tipo de emergencias. Ahora, para viajar, pues también es importante, ¿no? Seguramente hay quien viaja con los perros sueltos y les pone cinturón de seguridad. Hay unos chalecos especiales que se adaptan al cinturón de seguridad, lo cual me parece excelente porque pues uno no se pone el cinturón de seguridad pensando en que va a tener un accidente ese día. Nos lo ponemos pensando en que es lo mejor si acaso llegamos a tener un accidente. Entonces, eso es una manera óptima, pero traer un perro suelto en un carro, pues es una acción que puede traer sus consecuencias en el momento de un accidente, que esperemos que a nadie le pase en este 2022, pero bueno, hay que ir un paso adelante en las circunstancias. Y un perro yendo en la jaula, pues es una manera más segura. Es importante que las jaulas vayan aseguradas, es decir, hay muchas maneras, llámesele con bungees, estos elásticos que con ganchos se aprietan las jaulas, o otras, las tiras estas de nylon que tienen una villa en las que se aprietan. Y como profesionales, cuando tenemos varios perros, siempre llevamos las jaulas aseguradas, afianzadas al piso. Ahora, pues claro que hay abuso, claro que hay negligencia. Somos seres humanos y los seres humanos o cometemos errores o hay quien la ambición les vence y dejan a los perros por horas y horas en estas jaulas, y pues claro que eso es algo contraindicado, ¿no? Se han dado casos de que la gente tiene una cantidad de perros indiscriminada y por supuesto para lograr esto lo tienen en jaula. Y pues nada, eso es algo de lo que tenemos que tener cuidado. Cuando uno viaja, cada 4, 5, 6 horas hay que pararse y basta con 10 minutos de que el perro salga, que el perro estire las piernas y de que haga su necesidad de rápido. Cuando viajamos con un número de perros considerable, toma un poquito más de tiempo, pero es una práctica que debemos hacer. Ahora, cuando un perro duerme, es decir, si lo guardamos a las 8 de la noche, 9 de la noche y lo sacamos a las 6, 7 de la mañana, son casi 12 horas,
pero si el perro está bien entrenado, si el perro está acostumbrado, no va a tener ningún problema. El perro va a ser feliz, no debe de considerarse como una práctica cruel. Y si el perro necesita salir, si tiene alguna emergencia, etcétera, si el perro está bien entrenado, el perro va a ladrar, el perro nos va a hacer saber. Y si es el caso, es importante tomar acción inmediata. Ya me ha tocado levantarme a mitad de la noche cuando un perro está pidiendo salir y es lo prudente para hacer. Y siempre debemos estar conscientes de su bienestar porque, pues, como decía al principio, son parte de nuestra familia. Si son nuestros perros y si somos profesionales, son perros que están a cargo y se merecen un respeto y debemos ser conscientes de esto y debemos tenerlos siempre bien atendidos, ¿verdad? Entonces, hasta aquí mi comentario del día de hoy. Ha sido un podcast breve, un podcast conciso y los invito a que nos compartan. Si tienes algún cliente, si tienes algún amigo que tiene problemas de poner al perro en su jaula, te recomiendo que lo mandes este link o le compartas este capítulo para que puedan estar bien informados. A todos los que nos comparten, muchísimas gracias. La verdad es que estoy muy complacido cómo ha crecido el proyecto. Y a todos los animal lovers que si acaso se les ocurre atacarme, estoy abierto al diálogo siempre y cuando sea con respeto. Recuerdo que en algunos tiempos, ya hace algunos años, ya hace más de 20 años, esos animal lovers andaban locos y asistían a las exposiciones y soltaban a todos los perros. Y eso les daba a ellos un sentido de libertad. Yo me imagino que, me recuerdo que en una exposición en Houston, una exposición cuando eran grandes, cuando eran de 4,000 perros, la gente tenía que estar custodiando las jaulas porque había amenazas y no había las redes sociales, pero se corrían rumores de que la gente iba a ir ahí a soltar a todos los perros. Y ustedes se imaginan en una exposición de 4,000 perros, vamos a suponer que en ese momento hubiera 3,000. Si alguien se pusiera a soltar todos esos perros, el desastre que se haría. La jaula es disciplina. Yo les digo a mis clientes, para suavizarles y venderles la idea, la jaula es como el uniforme para los niños en la escuela. No les va a ayudar a que aprendan mejor matemáticas y a que hagan mejor la tarea. Simplemente es una medida de disciplina y es como debemos verlo nosotros. Nosotros como disciplina y ellos como un lugar para estar, como su cama, como un lugar privado. Y si nos vamos más atrás y lo estudiamos etológicamente, la jaula va a ser su madriguera, su lugar de comer, su lugar de estar. Hay perros que se pelean, incluso cuando yo he tenido varios perros sueltos, que se meten los dos en una jaula. Hay perros que quieren estar en alguna jaula. Y esto me trae a hacer el comentario de que el tamaño de la jaula sí es importante, ¿no? Obviamente sería negligente tener un perro en una jaula donde no se pueda dar la vuelta o donde no pueda estar de pie. Ese es un detalle importante. Siempre con agua. Cuando ustedes vean un manejador profesional, lo primero que deben de fijarse es que las jaulas siempre tengan una cama y siempre tengan agua. Hay perros que tienen problemas con las camas, hay perros que han muerto por comerse las camas, con los cuales hay que tener cuidado, pero son excepciones. Realmente debemos de proveerles confort. Y pues si ustedes viven en un clima como Arizona, siempre deben de tener agua. Y si el perro va a estar 12 horas guardado en la jaula, 10 horas, 6 horas, 3 horas, siempre debe de tener agua disponible. Mucha gente les pone trastes en el piso. La mejor manera de hacerlo es con una cubeta, con un ganchito, ponérsela ya sea en la ventana de la jaula en un lado o en la puerta de la jaula para que no hagan regadero. Hay cachorros, hay perros que les gusta jugar con la cubeta. Hay que ir un paso adelante para conservarla lo más limpio posible. Y por supuesto todas las mañanas, quitar esa cama, limpiarla de la manera que nosotros procuramos hacer la limpieza en nuestra casa o en nuestros criaderos, y ponerle una cama que puede estar 1 o 2 días y cambiársela con cierta periodicidad para que esté limpia, por supuesto, ¿verdad, amigos? Pues hasta aquí mi comentario de hoy. Los emplazo a oírme la próxima semana. Este podcast, la semana pasada prometí hablarles de la exhibición de perros tímidos y decidí cambiar un poquito la tirada porque me pareció un tema muy importante. Pero seguramente la semana que viene
trataré de sorprenderlos con un tema igual de interesante y los emplazo a que estén aquí conmigo. Muy bien, pues hasta aquí el tema de hoy. Mi nombre es Memo Cavazos, ha sido un placer y les recuerdo como siempre que lo mejor está por venir. Hasta siempre.